Mi nombre es Eduardo Fabián y estaré hablando sobre qué es el inyector de medio de contraste, en qué consiste y cuál es su funcionamiento. ¿Qué es un inyector de medio de contraste? Consiste en una o dos jeringas ensambladas a un sistema electromagnético, el cual mueve sus émbolos hacia adentro y hacia afuera. Esto para la administración de un agente por medio de una extensión endovenosa. ¿Cuál es el funcionamiento del inyector de medio de contraste? El sistema está controlado por el técnico o el médico radiólogo, el cual cuenta con una pantalla de contacto en donde se puede introducir datos acerca del volumen del medio del contraste que se va a utilizar, así como el flujo o el caudal. Para la preparación, el inyector se prepara con sus jeringas precargadas de medio de contraste y se introducen por el catéter intravenoso del paciente. Después de esto, el técnico o el médico radiólogo programa los parámetros de inyección, así como la presión, el flujo y el caudal, dependiendo del tipo de examen y las características del paciente. Previo a esto, el inyector administra el medio de contraste de acuerdo con los parámetros programados. El médico o el técnico radiólogo monitorean en todo momento al paciente durante todo el estudio. Para esto, el inyector cuenta con un sistema automático de medición de presiones de medio de contraste, esto con el fin de determinar una infusión al momento que se detecte un aumento de presión. Después de esto hablaremos de los parámetros de inyección. Los parámetros de inyección vienen siendo la presión, el volumen y el caudal. La presión es la fuerza que se aplica al medio de contraste para impulsarlo por el catéter intravenoso y esto se mide en milímetros de mercurio. Después de esto sigue el volumen. El volumen es la cantidad de medio de contraste que se inyecta al paciente y esto se mide en mililitros. Y por último tenemos al caudal. El caudal viene siendo la velocidad a la que se inyecta el medio de contraste y esto se mide en mililitros por segundo. Una vez programados los parámetros de inyección del estudio, el inyector administrará el volumen de medio de contraste deseado a un caudal de flujo y de manera constante. Previo a esto, hablaremos de los tipos de inyectores de medio de contraste. Entre los tipos de inyectores de medio de contraste encontraremos los inyectores de una o dos jeringas, los cuales son los más comunes y son los que más se utilizan en radiodiagnóstico. Permiten la inyección simultánea de dos medios de contraste diferentes o un medio de contraste variado de una solución salina. Después de esto tenemos a los inyectores volumétricos, los cuales controlan la inyección en función del volumen administrado en lugar de la presión. Y por último, ¿cuáles serían las ventajas y las características de los inyectores de medio de contraste? Una de las grandes ventajas del inyector de medio de contraste es que lo podemos programar con un delay, que viene siendo un tiempo de retraso, para la inyección hacia el paciente. Esto dependiendo del objetivo del estudio. Esto si se desea obtener en una fase arterial, venosa o tardía. Esto para la demostración de diferentes patologías. La utilización del delay permite cambiar la administración del contraste a priori y de esta manera aumentar la calidad del estudio y su exactitud diagnóstica. Y además permite al técnico y el médico radiólogo saber cuánto tiempo tienen para la emisión de la radiación, para así evitar su exposición directa a esta.